Una mujer segura, un amor perfecto, y un error que casi lo destruye todo. ¿Hasta dónde llegarías para corregir un momento de arrogancia, cuando descubres que la mujer a la que despreciaste es la madre del hombre que amas? Madrid, un día soleado de verano. El sol brillaba con fuerza sobre las calles empedradas de Madrid, donde los aromas de los bares de tapas y el bullicio de la ciudad llenaban el aire. Julia, una joven de 32 años originaria de Sevilla, caminaba con paso seguro hacia el elegante barrio de Salamanca. Su vestido rojo, ajustado y moderno, reflejaba su confianza y su gusto por la moda. En su mano llevaba una bolsa de diseñador, un regalo reciente de David, su novio, un exitoso arquitecto madrileño al que había conocido hacía 6 meses en una galería de arte. Julia no podía evitar sentirse emocionada. David la había invitado a pasar el fin de semana en su casa, una impresionante vivienda en un edificio histórico restaurado. Para ella, esta invitación era más que una simple visita, era una señal de que su relación estaba avanzando hacia algo más serio. En su mente, ya imaginaba un futuro juntos, con una boda elegante y una vida de lujo. Sin embargo, lo que no sabía era que este día cambiaría su perspectiva para siempre. Al llegar al portal del edificio, Julia se miró en el reflejo de la puerta de cristal. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas, y su maquillaje era impecable. «Perfecto», murmuró para sí misma, ajustándose las gafas de sol. Tocó el interfono, y tras un breve zumbido, la puerta se abrió. Subió al ascensor, tarareando una canción de Rosalía, y llegó al piso de David. La puerta principal estaba entreabierta, lo que le pareció extraño, pero no le dio mayor importancia. Al entrar, Julia se encontró con una mujer mayor, de unos 60 años, vestida con ropa sencilla, una blusa azul desteñida y una falda larga. La mujer estaba limpiando el polvo de una mesa de madera en el salón, tarareando una melodía suave. Su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado, y sus manos, aunque cuidadas, mostraban las marcas del tiempo. Julia, sin pensarlo 2 veces, asumió que era la empleada doméstica. «Oye, tú», dijo Julia con un tono autoritario, dejando su bolso en el sofá. «¿Dónde está David?» «Me está esperando». La mujer levantó la vista, sorprendida, pero respondió con calma. «David no está en casa ahora mismo. Salió a hacer un recado, pero volverá pronto. ¿Quieres que te prepare algo mientras esperas?» Julia frunció el ceño, molesta por la ausencia de David. Miró a la mujer de arriba abajo, notando su ropa modesta y su actitud servicial. «Típico», pensó. «Siempre hay una criada en casas como estas». Sin siquiera presentarse, Julia se dejó caer en el sofá y cruzó las piernas. «Val, tráeme un café». «Solo, sin azúcar. Y rápido, que no tengo todo el día», ordenó, sacando su teléfono para revisar sus redes sociales. La mujer, que no era otra que Carmen, la madre de David, asintió con una leve sonrisa. No dijo nada sobre su verdadera identidad. Había decidido quedarse en la casa de su hijo unos días para ayudarlo a organizar una exposición de arquitectura, pero no esperaba encontrarse con esta situación. Algo en el tono de Julia le hizo decidir no revelar quién era. Quería observar, entender de qué pasta estaba hecha la novia de su hijo. Mientras Carmen preparaba el café en la cocina, Julia recorrió el salón con la mirada. Los muebles modernos, las obras de arte en las paredes y la vista al Parque del Retiro desde la ventana confirmaban la riqueza de David. «Esto es lo que merezco», pensó, imaginándose como la señora de la casa. Pero su atención volvió a Carmen cuando ésta regresó con una bandeja y una taza de café. «Aquí tienes», dijo Carmen, ofreciendo la bandeja con una amabilidad que parecía genuina. Julia apenas levantó la vista del teléfono. «Déjalo ahí», señaló la mesa con un gesto vago. «Y oye, esta casa está un poco desordenada. ¿No te pagan para mantenerla limpia? Porque, vamos, ese polvo en los estantes no se limpia solo». Carmen arqueó una ceja, pero mantuvo la compostura. «Tienes razón, hay mucho que hacer. ¿Te molesta algo en particular? Puedo ocuparme ahora mismo». Julia resopló, claramente exasperada. «Pues sí, ya que lo mencionas. Esas cortinas están mal puestas, y hay una mancha en esa alfombra. Además, ¿no deberías estar usando un uniforme o algo? No sé, para que quede claro quién eres. Esto es una casa de nivel, no un cortijo». Las palabras de Julia eran como cuchillos, afiladas por un sentido de superioridad que Carmen percibió de inmediato. Sin embargo, decidió seguirle el juego. «Entiendo. Haré lo que pueda para que todo esté a tu gusto»,
respondió con un tono sereno, aunque en su interior sentía una mezcla de decepción y curiosidad. Mientras Carmen ajustaba las cortinas, Julia continuó hablando, sin filtro alguno. Mira, no es por ofender, pero la gente como tú debería esforzarse más. Si trabajas en una casa como esta, tienes que estar a la altura. David es alguien importante, ¿sabes? No cualquiera puede estar en su círculo. Yo, por ejemplo, vengo de una familia con clase en Sevilla. No es que sea presumida, pero hay niveles. Carmen no respondió, pero sus manos temblaron ligeramente mientras doblaba un paño. Había criado a David con valores de humildad y respeto, y escuchar a Julia hablar con tanto desprecio le dolía profundamente. Sin embargo, decidió esperar. Quería ver hasta dónde llegaba la actitud de esta joven. En ese momento, el sonido de la puerta principal interrumpió la escena. David entró, con una sonrisa que se desvaneció al ver la situación. Llevaba una bolsa con croissants recién comprados, un detalle que había pensado compartir con Julia durante el desayuno. Pero al ver a su madre de pie, con un paño en la mano, y a Julia reclinada en el sofá con aire de reina, su expresión cambió. «Julia, ¿qué está pasando aquí?», preguntó David, dejando la bolsa sobre la mesa. Julia se levantó de un salto, con una sonrisa radiante. «Cariño, por fin llegas. Estaba aquí esperando, y le pedía». Hizo una pausa, señalando a Carmen, a la señora que me trajera un café. «Espero que no te moleste». David frunció el ceño, mirando a su madre y luego a Julia. «¿La señora?» «Julia, esta es mi madre, Carmen». El rostro de Julia se congeló. El color abandonó sus mejillas, y sus ojos se abrieron de par en par. «Tu, madre?» balbuceó, mirando a Carmen, que ahora la observaba con una mezcla de tristeza y firmeza. Carmen dio un paso adelante, dejando el paño sobre la mesa. «Encantada de conocerte, Julia». «Sois Carmen, la madre de David». «Creo que ha habido un malentendido». Julia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras que había dicho, el tono que había usado, todo resonaba en su mente como un eco cruel. Intentó hablar, pero las palabras no salían. David, por su parte, miraba a Julia con una mezcla de incredulidad y decepción. «Julia, ¿cómo has podido hablarle así a mi madre?», preguntó David, su voz cargada de dolor. «¿De verdad pensaste que era una empleada? ¿Y esas cosas que dijiste sobre niveles y clase? ¿Eso es lo que piensas?». Julia intentó defenderse, pero su voz temblaba. «No, David, no era mi intención. Yo solo pensé». «Lo siento, no sabía». Carmen levantó una mano, pidiéndole a David que se calmara. «Hijo, déjame hablar con ella un momento», dijo con suavidad. Luego se volvió hacia Julia. «Julia, no te juzgo por equivocarte». «Pero tus palabras y tu actitud dicen mucho de quién eres. En esta casa, valoramos a las personas por su corazón, no por su ropa o su posición. Espero que lo entiendas». Julia sintió una lágrima rodar por su mejilla. Quería desaparecer, pero no había escapatoria. El silencio en la sala era ensordecedor, y la mirada de David, llena de decepción, era más pesada que cualquier palabra. El peso de la verdad. El silencio en el salón de David era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Julia, con las mejillas aún húmedas por las lágrimas, sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. Frente a ella, Carmen mantenía una calma que contrastaba con la tormenta de emociones en la sala. David, con los brazos cruzados, no podía apartar la mirada de Julia, buscando en su rostro una explicación que justificara lo que acababa de presenciar. «Julia, dime que esto no es lo que parece», dijo David, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cargada de una mezcla de dolor y frustración. «Dime que no eres la persona que acabo de escuchar hablarle así a mi madre». Julia abrió la boca, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Quería explicarse, justificar su error, pero cada intento sonaba vacío incluso en su propia mente. Finalmente, con un hilo de voz, logró balbucear. «David, yo no sabía que era tu madre. Pensé que…». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, pero no las encontró. «Lo siento, de verdad, no quería ofender a nadie». Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos, llenos de una sabiduría forjada por años de experiencia, se clavaron en Julia. «Julia, no se trata solo de que no sabías quién era yo», dijo con una voz serena pero firme.
Se trata de cómo tratas a las personas cuando crees que no son importantes. Ese es el verdadero problema. Julia sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Carmen eran como un espejo que reflejaba una parte de ella que no quería enfrentar. Siempre se había enorgullecido de su carisma, de su habilidad para moverse en círculos sociales selectos. Pero ahora, bajo la mirada de Carmen, se sentía expuesta, vulnerable. «Madre, déjame manejar esto», interrumpió David, su tono más duro ahora. Se volvió hacia Julia. «¿Sabes lo que más me duele? Que durante meses pensé que eras diferente. Que veías a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pero lo que acabo de escuchar», sacudió la cabeza, como si intentara deshacerse de un mal sueño. «Eso no es lo que quiero en mi vida, Julia. No es lo que quiero para mi familia». Esas palabras fueron como un golpe. Julia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Intentó acercarse a David, extendiendo una mano hacia él. «No, por favor, David. Dame una oportunidad para explicarme. No soy así, te lo juro. Fue un error, un malentendido». Pero David retrocedió un paso, su expresión endurecida. «¿Un error? Julia, no es solo lo que le dijiste a mi madre. Es lo que dijiste sobre niveles, sobre clase. ¿Eso es lo que piensas de verdad? ¿Que hay personas que están por debajo de ti?» Julia se quedó sin palabras. En su mente, las imágenes de su vida en Sevilla pasaron como un relámpago, las fiestas en casas elegantes, las conversaciones sobre marcas y apellidos, la necesidad constante de demostrar que pertenecía a un mundo que siempre le había parecido inalcanzable. Pero ahora, frente a David y Carmen, se dio cuenta de que ese mundo que tanto admiraba estaba vacío de lo que realmente importaba. Carmen, viendo la lucha interna de Julia, decidió intervenir. Se acercó a ella y, con un gesto inesperado, puso una mano sobre su hombro. «Julia, todos cometemos errores», dijo con suavidad. «Pero los errores no definen quién eres. Lo que haces después de cometerlos, eso sí importa. Tienes una oportunidad ahora para reflexionar, para aprender. Pero eso depende de ti». Julia miró a Carmen, sorprendida por su compasión. Esperaba reproches, quizás desprecio, pero en lugar de eso, encontró una calidez que la desarmó aún más. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de algo más profundo, arrepentimiento. «Señora Carmen, yo, no sé cómo disculparme», dijo, su voz quebrándose. «No tengo excusas. Lo que dije fue horrible, y no refleja quién quiero ser. Pero no sé cómo arreglar esto». Carmen sonrió ligeramente, aunque sus ojos seguían serios. «No se trata de arreglarlo con palabras, Julia. Se trata de cambiar desde dentro. Mi familia no es rica en dinero, pero somos ricos en valores. David creció sabiendo que el respeto y la humildad son más valiosos que cualquier fortuna. Si quieres estar a su lado, debes entender eso». David, que había estado escuchando en silencio, dio un paso hacia la puerta. «Madre, necesito un momento», dijo, su voz tensa. «Julia, creo que deberías irte». Necesito pensar. Julia sintió que su corazón se rompía. Quería suplicar, quedarse, convencerlo de que podía cambiar. Pero la mirada de David, fría y distante, le hizo entender que no había nada que pudiera decir en ese momento. Con las manos temblorosas, recogió su bolso y salió de la casa, sintiendo el peso de cada paso. Una noche de reflexión. Esa noche, Julia no pudo dormir. Sentada en su pequeño apartamento en el centro de Madrid, miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Las palabras de Carmen resonaban en su mente: «Lo que haces después de cometerlos, eso sí importa». Por primera vez en mucho tiempo, Julia se permitió mirar dentro de sí misma. Recordó su infancia en Sevilla, cuando su familia luchaba por llegar a fin de mes, cuando ella soñaba con una vida de glamour para escapar de la sensación de no ser suficiente. Había trabajado duro para construir una imagen, para ser aceptada en un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Pero ahora, esa imagen se había derrumbado. Había perdido a David, y peor aún, se había perdido a sí misma. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si quería recuperar la confianza de David, y más importante aún, su propia dignidad, tendría que demostrar que podía cambiar. ¿Pero cómo? La respuesta llegó al día siguiente, cuando recibió un mensaje inesperado de Carmen. «Julia, si quieres hablar, estaré en la cafetería La Flor de Madrid mañana a las 11. No te juzgo,
pero creo que mereces una oportunidad para escuchar y ser escuchada. Carmen. El mensaje la sorprendió. ¿Por qué Carmen, después de todo lo que había dicho, querría hablar con ella? Una mezcla de esperanza y nerviosismo se apoderó de Julia. Sabía que esta era su oportunidad, no solo para disculparse, sino para empezar a reparar el daño que había causado. El encuentro en la Flor de Madrid. A la mañana siguiente, Julia llegó a la cafetería La Flor de Madrid, un lugar acogedor con mesas de madera y un aroma a café recién hecho. Carmen ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con una taza de té en las manos. Cuando Julia se acercó, Carmen le ofreció una sonrisa cálida pero reservada. «Gracias por venir, Julia», dijo Carmen, señalando la silla frente a ella. «Siéntate, por favor». Julia obedeció, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Señora Carmen, no sé cómo empezar a disculparme. Lo que hice ayer fue imperdonable. Pero quiero cambiar. Quiero ser mejor». Carmen la miró fijamente, evaluándola. «Las disculpas son un buen comienzo, pero no son suficientes. Quiero contarte algo sobre mi vida, Julia. Quizás así entiendas por qué lo que pasó ayer me dolió tanto». Carmen comenzó a hablar, su voz suave pero llena de fuerza. Contó cómo había criado a David sola después de que su esposo falleciera cuando él era solo un niño. Cómo había trabajado como limpiadora en casas de familias adineradas para pagar sus estudios. Cómo, a pesar de las dificultades, nunca permitió que el resentimiento o la envidia la definieran. «Cada persona que conoces tiene una historia, Julia», concluyó Carmen. «Y ninguna de esas historias es menos valiosa que la tuya». Julia escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, entendió el verdadero significado de la humildad. No era solo tratar bien a los demás, era reconocer que todos, sin importar su ropa o su posición, merecían respeto. «Quiero aprender, Carmen», dijo Julia, con sinceridad. «Quiero ser alguien de quien David pueda estar orgulloso. Pero no sé por dónde empezar». Carmen asintió, satisfecha con la honestidad de Julia. «Empieza por ti misma. Reflexiona sobre lo que realmente valoras. Y si quieres recuperar la confianza de David, demuéstrale con hechos, no con palabras, que estás dispuesta a cambiar». Un camino hacia la redención. El sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con un resplandor dorado, pero para Julia, el mundo parecía cubierto por una sombra. Las palabras de Carmen en la cafetería La Flor de Madrid resonaban en su cabeza como un eco persistente: «Empieza por ti misma». Había pasado la noche en vela, mirando el techo de su apartamento, preguntándose cómo podía demostrar que estaba dispuesta a cambiar. No era solo por recuperar a David, aunque su corazón aún latía por él. Era por ella misma, por la persona que quería ser. Julia decidió que las palabras no serían suficientes. Si quería mostrarle a David y a Carmen que estaba comprometida con su cambio, necesitaba actuar. ¿Pero cómo? Recordó algo que Carmen había mencionado durante su conversación: su trabajo como limpiadora para mantener a David cuando era niño. Julia pensó en las personas que, como Carmen, trabajaban en la sombra, a menudo ignoradas o menospreciadas. Tal vez ahí estaba su respuesta. Al día siguiente, Julia se presentó en un centro comunitario en Carabanchel, un barrio obrero de Madrid conocido por su diversidad y su espíritu solidario. Había encontrado un anuncio en línea sobre un programa de voluntariado que ayudaba a familias de bajos ingresos con tareas domésticas y apoyo emocional. Sin dudarlo, se inscribió. No era algo que hubiera hecho antes. Su vida siempre había girado en torno a eventos sociales, moda y ambiciones personales. Pero ahora, quería aprender lo que significaba servir a los demás. En el centro, Julia conoció a María, una coordinadora de mediana edad con una energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba la sala. María le asignó su primera tarea: ayudar a limpiar y organizar la casa de una familia monoparental que luchaba por salir adelante. Julia, vestida con ropa sencilla y sin su habitual maquillaje impecable, sintió una mezcla de nervios y determinación mientras cargaba una caja de productos de limpieza. La casa a la que llegó era modesta, con muebles desgastados y paredes que necesitaban una mano de pintura. La madre de la familia, Ana, era una mujer agotada pero agradecida, que trabajaba turnos dobles como camarera para mantener a sus 2 hijos pequeños. Mientras Julia fregaba el suelo y organizaba la cocina, Ana le contó su historia: cómo había perdido a su esposo en un accidente, cómo luchaba cada día para darles a sus hijos una vida mejor. Julia escuchaba en silencio, sintiendo una punzada en el pecho al recordar cómo había tratado a Carmen. «Gracias por ayudarme», dijo Ana,
mientras doblaba ropa junto a Julia. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Julia sonrió, aunque sus ojos estaban húmedos. No, gracias a ti, Ana. Me estás enseñando más de lo que imaginas. Esa noche, al volver a casa, Julia escribió una carta. No era para David, ni para Carmen, sino para ella misma. En ella, plasmó sus reflexiones, sus errores, y su compromiso de ser una persona más humilde y empática. No quiero ser la mujer que desprecia a los demás por su apariencia o su trabajo, escribió. Quiero ser alguien que ve el valor en cada persona, como Carmen me enseñó. Guardó la carta en un cajón, como un recordatorio de su promesa. El reencuentro inesperado. Una semana después, Julia recibió una invitación inesperada. Era un mensaje de David, breve pero cortés. Julia, mi madre me dijo que hablaron. Quiero verte. Hay una exposición benéfica en la galería donde nos conocimos. ¿Puedes venir este sábado? No prometo nada, pero creo que debemos hablar. El corazón de Julia dio un vuelco. No estaba segura de si esto significaba una segunda oportunidad o simplemente un cierre, pero no dudó en aceptar. El sábado, se presentó en la galería, vestida con un sencillo vestido negro que contrastaba con los atuendos ostentosos que solía llevar. No quería impresionar con su apariencia, quería que sus acciones hablaran por ella. La galería estaba llena de gente, con obras de arte que recaudaban fondos para una organización que apoyaba a mujeres trabajadoras en situación vulnerable. Julia reconoció el toque de David en la organización. Cada detalle, desde la disposición de las obras hasta la música suave de guitarra española de fondo, reflejaba su pasión por el arte y su compromiso con causas sociales. Cuando vio a David al otro lado de la sala, hablando con un grupo de artistas, sintió un nudo en la garganta. Estaba más guapo que nunca, con una camisa blanca arremangada y una expresión concentrada. Pero antes de que pudiera acercarse, Carmen apareció a su lado, con una sonrisa serena. Julia, me alegra que hayas venido, dijo Carmen, tomando su mano con calidez. David me contó que quería verte aquí. Creo que es una buena oportunidad para que ambos hablen. Julia asintió, nerviosa. Gracias, Carmen. No sabes cuánto significa para mí que me des esta oportunidad. Carmen la miró con ojos comprensivos. No soy quien decide, Julia. Es David. Pero él me escucha, y yo le he dicho que veo algo en ti. Algo que quiere crecer, si tú lo permites. Antes de que Julia pudiera responder, David se acercó. Su expresión era seria, pero no tan fría como la última vez que se vieron. Julia, gracias por venir, dijo, señalando una mesa en un rincón tranquilo. ¿Podemos hablar un momento? Julia asintió y lo siguió, sintiendo que cada paso era una prueba. Se sentaron, y por un momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, David rompió el silencio. Mi madre me contó que hablasteis en la cafetería. Me dijo que estabas arrepentida, que querías cambiar. Pero necesito saber, Julia, si esto es real. No quiero palabras bonitas. Quiero hechos. Julia respiró hondo, buscando las palabras correctas. David, no voy a mentirte. Lo que hice, como traté a tu madre, fue horrible. No puedo borrar eso, y no espero que lo olvides. Pero desde ese día, he estado trabajando en mí misma. Estoy ayudando en un centro comunitario, conociendo a personas que me han mostrado lo que realmente importa. No te pido que me perdones ahora, pero te pido una oportunidad para demostrarte quién quiero ser. David la miró fijamente, buscando en sus ojos la verdad. ¿Y qué es lo que quieres, Julia? ¿Es esto por mí, o por ti? Al principio, quería recuperarte, admitió Julia, con honestidad. Pero ahora quiero ser una persona mejor, independientemente de lo que pase entre nosotros. Quiero vivir de una manera que me haga sentir orgullosa, no avergonzada. David guardó silencio, procesando sus palabras. Luego, señaló hacia la exposición. Esta galería, este evento, es algo que mi madre y yo organizamos juntos. Es para ayudar a mujeres como las que ella fue, trabajadoras, luchadoras, invisibles para muchos. Si quieres ser parte de mi mundo, Julia, tienes que entender que esto es lo que valoro. No la ropa, no el dinero, sino el impacto que dejamos en los demás. Julia sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de esperanza. Quiero entenderlo, David. Y quiero ayudar. Si me das una oportunidad, no solo te lo diré, te lo demostraré. David no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y le tendió la mano.
Ven conmigo. Hay alguien que quiero que conozcas. El momento de la verdad. David llevó a Julia a un pequeño grupo de mujeres que estaban compartiendo historias junto a una de las obras de arte. Eran voluntarias de la organización benéfica, muchas de ellas con historias similares a la de Carmen. David presentó a Julia, explicando que era una amiga interesada en el proyecto. Julia, aunque nerviosa, escuchó con atención mientras las mujeres hablaban de sus luchas, sus sueños y su gratitud por el apoyo que recibían. Una de las mujeres, una limpiadora llamada Rosa, compartió cómo el programa la había ayudado a pagar la educación de su hija. Julia sintió un escalofrío al escuchar su historia, tan parecida a la de Carmen. Sin pensarlo, se ofreció a ayudar con las próximas actividades del programa, desde recaudar fondos hasta organizar talleres. David observó a Julia mientras hablaba con las mujeres, notando una chispa en sus ojos que no había visto antes. No era la Julia que se pavoneaba con ropa de diseñador o hablaba de niveles. Era una Julia vulnerable, sincera, dispuesta a escuchar y aprender. Cuando la exposición terminó, David y Julia salieron juntos a la calle. El aire fresco de la noche madrileña los envolvió mientras caminaban en silencio. Finalmente, David habló. No te prometo nada, Julia. Pero hoy vi algo en ti que me hace querer creerte. Si estás dispuesta a seguir este camino, tal vez podamos construir algo juntos. Pero será paso a paso. Julia asintió, con lágrimas de alivio en los ojos. Paso a paso está bien, David. Gracias por darme esta oportunidad. Mientras caminaban bajo las luces de Madrid, Julia sintió que, por primera vez, estaba en el camino correcto. No solo para recuperar a David, sino para encontrarse a sí misma. Un nuevo comienzo. Las semanas siguientes a la exposición benéfica fueron un torbellino de emociones para Julia. Se había comprometido de lleno con el centro comunitario en Carabanchel, dedicando sus fines de semana a ayudar a familias como la de Ana. Cada tarea, desde limpiar casas hasta organizar talleres de capacitación, era un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquel día en que había confundido a Carmen con una empleada. Pero más allá de las tareas, lo que realmente transformaba a Julia era la conexión que estaba formando con las personas a las que ayudaba. Sus historias, sus risas, sus luchas, le enseñaron a valorar lo que antes había ignorado. David, por su parte, observaba desde la distancia. No había vuelto a mencionar lo sucedido en su casa, pero sus encuentros con Julia se hacían más frecuentes. A veces, aparecía en el centro comunitario para llevar café a los voluntarios o para ayudar con la logística de un evento. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Julia, había una chispa, una mezcla de cautela y esperanza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían sobre el Parque del Retiro, Julia y David se encontraron en una de sus caminatas habituales. Habían comenzado a verse fuera del centro comunitario, en pequeños momentos que parecían insignificantes pero que, para Julia, eran tesoros. Esa tarde, David llevaba una bufanda gris y una sonrisa tímida, algo que Julia no había visto en mucho tiempo. ¿Sabes?, dijo David, rompiendo el silencio mientras paseaban por un sendero cubierto de hojas. Mi madre no para de hablar de ti. Dice que eres una de las voluntarias más dedicadas que ha conocido. Y viniendo de ella, eso es mucho decir. Julia sintió un calor en el pecho, pero intentó no dejar que la emoción la desbordara. Carmen ha sido mi mayor inspiración, David. No solo por lo que me dijo aquel día, sino por cómo vive. Es una mujer increíble. No sé cómo pude ser tan ciega. David se detuvo y la miró, sus ojos buscando los de ella. No fuiste ciega, Julia. Solo estabas mirando en la dirección equivocada. Pero ahora veo a una persona diferente. Y me gusta lo que veo. Esas palabras, dichas con una suavidad que contrastaba con la brisa fresca del otoño, hicieron que el corazón de Julia latiera con fuerza. Quería responder, pero temía romper el momento. En cambio, sonrió y bajó la mirada, sintiendo un rubor en las mejillas. David dio un paso más cerca, su voz baja pero firme. Quiero ser honesto contigo. Todavía me duele lo que pasó. Pero también veo cuánto estás esforzándote. Y no solo por mí, sino por ti misma. Eso significa mucho para mí. Julia levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. David, no espero que olvides lo que hice. Pero te prometo que cada día estoy trabajando para ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Alguien que merezca estar a tu lado. David no respondió con palabras. En cambio, tomó la mano de Julia,
un gesto sencillo pero cargado de significado. Sus dedos se entrelazaron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies, el aroma del otoño, y la calidez de su mano hicieron que Julia sintiera algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una noche inolvidable. Un mes después, Carmen organizó una cena en su casa para celebrar el éxito de la última campaña benéfica del centro comunitario. Había invitado a los voluntarios, a las familias que habían recibido ayuda, y, por supuesto, a Julia. La casa de Carmen, un piso acogedor en el barrio de Lavapiés, estaba llena de risas, música flamenca de fondo, y el aroma de una paella que ella misma había preparado. Julia llegó con un ramo de flores para Carmen, un gesto que hizo que la mujer mayor sonriera ampliamente. «Julia, no tenías que traer nada», dijo Carmen, abrazándola con cariño. «Pero me encanta que estés aquí. Quería agradecerte, Carmen», respondió Julia, con sinceridad. «Por darme una oportunidad, por enseñarme tanto. Estas flores no son nada comparado con lo que tú me has dado». Carmen le dio un apretón en el hombro, sus ojos llenos de orgullo. «Eres tú quien se está dando una oportunidad, Julia. Y estoy muy orgullosa de ti». La cena fue un torbellino de conversaciones y risas. Julia se sentó junto a Ana y sus hijos, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Por primera vez, no sintió la necesidad de impresionar a nadie. Estaba allí, presente, disfrutando del momento. David, que había estado ayudando a su madre en la cocina, se acercó a Julia cuando la cena estaba terminando. Llevaba una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que hizo que el corazón de Julia diera un vuelco. «¿Te apetece salir un momento al balcón?», preguntó, señalando la puerta que daba a un pequeño balcón con vistas a las luces de Lavapiés. Julia asintió, y juntos salieron al aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban tenuemente sobre Madrid, y el sonido lejano de un acordeón se mezclaba con el murmullo de la ciudad. David se apoyó en la barandilla, mirando a Julia con una intensidad que la hizo estremecerse. «Julia, he estado pensando mucho», comenzó, su voz suave pero decidida. «Cuando te conocí, me enamoré de tu energía, de tu forma de ver el mundo. Pero después de lo que pasó, pensé que había perdido eso. Que tal vez no eras la persona que imaginé». Julia sintió un nudo en el estómago, pero no lo interrumpió. David continuó. «Sin embargo, estas últimas semanas me han mostrado algo diferente. No solo estás cambiando, sino que estás brillando. Eres más fuerte, más auténtica. Y...» Hizo una pausa, buscando sus ojos. «Me estoy enamorando de nuevo. De esta Julia, la que está aquí ahora». Las lágrimas llenaron los ojos de Julia, pero esta vez eran de alegría. No podía creer lo que estaba escuchando. «David, no sabes cuánto significa eso para mí», dijo, su voz temblando. «Te amo, y no solo por lo que siento, sino por la persona en la que me estás ayudando a convertirme». David sonrió, y sin decir una palabra más, se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Era un beso que hablaba de segundas oportunidades, de perdón, de un amor que había renacido de las cenizas de los errores. En ese momento, bajo las estrellas de Madrid, Julia supo que había encontrado algo más valioso que cualquier sueño de lujo, un amor verdadero, basado en el respeto y la autenticidad. El legado de una lección. Los meses siguientes fueron una danza de pequeños momentos que fortalecieron la relación de Julia y David. Juntos, continuaron trabajando en proyectos comunitarios, organizando eventos benéficos y apoyando a quienes más lo necesitaban. Carmen se convirtió en una figura central en sus vidas, no solo como madre de David, sino como una guía para Julia, quien la veía como un modelo de fuerza y humildad. Un día, mientras paseaban por la Plaza Mayor, Julia le entregó a David una carta. Era la misma que había escrito para sí misma meses atrás, pero ahora tenía una nota final. «Gracias por mostrarme que el amor no se trata de ser perfecto, sino de crecer juntos». David la leyó en silencio, y cuando terminó, la abrazó con fuerza. «Julia, esta carta es más que palabras», dijo, su voz llena de emoción. «Es la prueba de que el amor verdadero transforma. Y estoy listo para construir un futuro contigo». La historia de Julia y David no terminó con un cuento de hadas perfecto, pero sí con una promesa, la de seguir creciendo, apoyándose mutuamente y honrando los valores que los habían unido. En las calles de Madrid, entre risas, música y el aroma de la vida, encontraron un amor que no solo los completaba, sino que los hacía mejores.